alichishi gulpi riku kumbag mashiukuna imanasta kapangichi ñami jueves punchagupi kapanchi ña jun kaygupish tokorispa kagripan chasnami riksispa katinakpanchi shuk barriokunata kay llaktapi en el amor programagupi kay gulpi punchagukuna kay jun kaygu ashaguta riksinakpashkanchi shuk barriokunata kunan punchagumi riksigirpanchi ña kutin ashaguta barrio central nishkaguta nachu kay Otavalokupi chaypami como siempre Mashi Jimena ña shuk riku kumbaukunawan ña parlangapa rimaringapa listo kapan kay barriopi Mashi Jimena imanashta kapanchi ñachu kapanchi. Muy bien, Edison, estamos felices aquí como siempre visitando a los barrios en Llactapi, en el Yamor, un especial por las fiestas del Yamor en homenaje a la tierra Sarance, a este pueblo que siempre está de pie, a Otavalo. Ahora para conversar con los moradores de este barrio, porque no hay directiva, pero de eso vamos a conversar con el licenciado Rafael León, ex vocal de este barrio tradicional. Mientras tanto, nos vamos a una pausa, a un aporte social en estudios. Ari mashiukuna ñami rikunakpanchi Mashi Jimena shukpushak mashiukunawan ña listo kapan pero chayukaman rikugripanchi su aporte social ni panchi nachu shuk mensajekunata kay apak te demanda kachapanchi rikupashunchi. Catzahuarus Basune, Ecuador, cara Colombia. Autuam Guinea, Puramay, Kwaji, Pstam, Ungal, Calvarus, cara Cualdus Puramakpas. Agua tuam tundo. Katza Ungal Guinea, Calvain, Wanmakte, Tuamakpas. Yaku mamita samuyari ministini mari samuyari ministini mikaibi yaku mamita samuyari. Waykukunapas, fakchakunapas, yakukunapasmi alpamamawan astawan pakta kanchi. Paymi hambi yurakunata, ñukanchi runa takikunatapas karan. Chaymantami alpamamata huyana kanchi. Amamapayachishunchi. Chasnami ña kallarinajumanchi Llactapi en el Yamor kunan punchagumi riksirpanchi barrio central Nishkaguta kay Otavalo kitigupi chaypami Mashi Jimena como siempre kalligupi kapan chaypami ña shuk mashiukunawanpish rimarispa kagripan Mashi Jimena katipashunchi. Sí, y en este barrio central que tiene mucha acción, mucha actividad, estamos, como anunciábamos antes del corte, con el licenciado Rómulo Rafael León, pero todos le conocemos como el licenciado Rafael León. Así es, buenas tardes, gracias por recibirnos en este barrio para contarnos qué es lo que está pasando aquí, las necesidades que tienen. Buenas tardes, bienvenido a través de APAC TV. Muchísimas gracias a usted, a todos los que hacen este famoso canal de televisión y que les felicito también. Mire, el barrio casi ha sido desorganizado, ¿no? Y por ello es que sentimos muchas necesidades, pues. Yo recuerdo en la anterior administración del sociólogo Mario Conejo, nos unimos, fue la primera vez, y quien le habla fue el presidente del barrio. Y nos unimos con todas las personas de acá del barrio y lo logramos adoquinar el alumbrado que usted ve y las veredas. Claro, pagamos nosotros desde luego, pero fue la gestión del municipio y de quien le habla, y de quienes hacemos, ¿no? El barrio. Y ahí hicimos, y hay una propuesta
Hay una propuesta que en la anterior administración de Mario Conejo, él nos dijo que nos va a ayudar en una reunión que tuvimos para hacer este barrio turístico. Un barrio turístico por excelencia, que tenemos la fuente de Punyaro con, si nos vamos más arriba, las lagunas de Mojanda, a unirle ahora lo que va a ser la plaza, lo que era el 24 de mayo, ¿no? Entonces queremos hacer esto tipo ronda, la ronda de Quito. Solamente que se maneje jueves, viernes y sábado, para que se mueva esto turísticamente con artistas, con música, poesía, pintura, etcétera. Eso es lo que pondrían ustedes, los artistas. ¿Qué más ustedes ofrecerían? ¿Qué servicios aquí en el barrio? En el barrio ofreceríamos, por ejemplo, nosotros teníamos proyectados de que el primer barrio de abajo del parque para acá arriba sería solamente en objetos turísticos de aquí de Otavalo, tejidos, por ejemplo, ¿no? Rondadores, todo eso. Más acá arriba sería comidas, más arriba sería música, y así hasta parar en la fuente de Punyaro, que es nuestro centro, ¿no? Entonces, lo que queremos nosotros es unirnos del barrio Punyaro con el barrio central para hacerle una sola. Esa es la idea, y seguimos teniendo esa idea. Esperemos que retomar la gestión para seguir proyectándonos en esta idea que tenemos todos. El barrio está emocionado, y ya nos reunimos. Hubo una predirectiva, quien encabezaba yo, pero justo llegó la pandemia y se desubicó todito y estamos desorganizados. Entonces esperamos volver a retomar eso y hacer un proyecto muy bueno con la Universidad Católica de Quito, de Ibarra, para que los chicos armen el proyecto y lanzar al municipio de Otavalo para que este barrio sea turístico. Esas son las necesidades del barrio, hacer el movimiento, porque todo es del parque para abajo. Ustedes, para arriba nada. ustedes presentaron el proyecto al municipio. Vamos al municipio y nos negaron. En esa época nos negaron. Hubo muchos intereses personales ahí, no quiero darle nombres, pero de los concejales, ¿no? Entonces nos negaron. Entonces, después de que Mario Conejo ofreció, ahí se quedó. Pero hoy están nuevamente en la administración. ¿Han presentado nuevamente? No, últimamente no. En esta vez no. Esperamos armar ya el proyecto y llamar a una socialización total de todo el barrio Punyaro y Central para armar la nueva directiva y lanzar el proyecto. Ahora no hay una organización tampoco, ¿no? Porque cuando estábamos buscando información, la compañera Sami estaba buscando quién es la directiva, no encontraba al presidente, vicepresidente. La ventaja que ustedes, moradores de años acá, pudieron contactarse. ¿Qué es lo que pasa con la organización barrial? Sí, como les decía, estábamos ya organizados, hubo una predirectiva, incluso el arquitecto Vallejo, que pasó también, es de la directiva, ¿no? El hijo del doctor Jaramillo, ya sí puedo dar nombres. Entonces estaba nombrado la predirectiva para hacer una reunión ampliada y ahí nombrar la directiva definitiva. Justo llegó la pandemia y se nos quedó ahí todito. Y espero yo, porque quedé como presidente encargado, ¿no? Entonces, a ver si retomo la situación, a ver si organizo otra vez. Como presidente encargado, usted quedó. Hasta que la gente, los pobladores verán a quién nombra, ¿no? Pero nosotros seríamos los que, quien le habla, y unas 5 o 6 personas, la señora Marlita, por ejemplo, que está adentro, es muy entusiasta a pesar de su edad, pero es entusiasta y ella quiere retomar, y hay mucha gente que queremos mover esto, ¿no? Hoy se le ve más movido, ¿no? Pero hace unos 5 o 6 años estaba muy quedado el barrio, ¿no? Entonces queremos unirnos todo esto para que sea turístico esto. Y es que hay potencial, ¿no? Hay potencial conectado con el barrio Punyaro, conectado con las lagunas de Mojanda, el barrio La Joya, que dice, bueno, nos están diciendo que mire a la cámara, porque no está, esas son las señas que le hace nuestra compañera que está aquí ayudándonos. Pensé que ya teníamos que cortar con el tiempo. ¿Cuánto tiempo tenemos a propósito? Todavía tenemos tiempo, nos dice. Nos cortaron. A ver, estábamos que había la conexión hasta Punyaro, La Joya, Mojanda. Licenciado, ¿desde dónde a dónde es el barrio? El barrio, hay un plano que dio el municipio, que no le vemos que está bien regulado. Alguien levantó ese plano, pero francamente, siempre se ha dicho de que el barrio central va desde el parque 2 cuadras para arriba, a la redonda. Nos abarcaría hasta esta esquina de la Olmedo, ¿no? Hablando de esto. Y toda la redonda daría hasta donde era el Teatro Apolo y así bajar. Ese sería el barrio central. Por eso es que queremos hacer una convocatoria ampliada del barrio central con el Punyaro para hacerle un solo barrio.
porque no está delimitado a nadie. Por ejemplo, en Punyaro hay un señor Tabango, creo que es el presidente ya de años, está ahí, pero no han nombrado tampoco ellos de Punyaro. Entonces, mire, somos desorganizados definitivamente. La organización es la base para desarrollar los territorios, ¿no? Y para los proyectos que usted dice es fundamental. ¿Y ustedes se irían con la Federación de Barrios, con la corporación? ¿Cómo piensan ustedes que este polo turístico, porque se constituiría en polo turístico, porque tiene también salida hacia el oeste, ¿no? Así es. Hay una idea también de la quebrada de Tejar, hacerle también un centro turístico, ¿no? Como es tipo de Europa. Entonces, mire, hay muchas cosas. Hay el molino de las almas, esos molinos que no queremos que se destruyan. No queremos. Y sé comentarios de que eso ha pasado ya al Estado. Desconozco, sería de averiguar. Pero eso queremos también repotenciar como una zona turística, ¿no? Entonces, mire, aquí en Otavalo hay artistas, Alejandro Plazas Dávila, que aquí en la Piedrahíta, mire, don Vicente Larrea, que fue el que promocionó y levantó la fiesta de Yamor acá arriba, ¿no? Entonces, mire, si pusiéramos nombres, aquí los tejidos de la familia Maldonado son los primeros aquí en Otavalo que pusieron los primeros tejidos de la familia Maldonado. Entonces, mire, hay gente de mucha importancia que quisiéramos hablar un poquito más ampliado de esto para decir el potencial de personas que ha habido aquí, de artistas. Tenemos acá un señor, el pintor Perugachi, famosísimo, que nunca el municipio de Otavalo ha reconocido a un pintor famoso que tenemos hoy, joven todavía. Aquí en el barrio. Aquí en el barrio, peor Otavalo, miren, y nosotros mismos. Entonces queremos repotenciar ese tipo de gente muy importante aquí de barrio. Hay gente, un potencial enorme. Te cuento que con la construcción de la plaza cívica, hay el proyecto de parte del municipio de hacer una caminera, como usted dice, desde acá, para el mercado, hasta el mercado 24 de mayo, una caminera y recuperar también una parte del río Tejar que está cerca, acá al barrio central. Sí, mire, siempre han dicho, y ese es el problema, cuando se lanzan de candidatos, ofrecen todo. Y saben muy bien que no hay recursos, pero aquí ofrecen. Alguna vez yo le decía al presidente del municipio, al alcalde, le decía, mire, pero usted dijo que sí, pero es que hoy me di cuenta, no. Tenemos que lanzarnos de candidatos a ver cuáles son las necesidades y las falencias que tiene el municipio. ¿Cuál es nuestra idea? De que como no hay dinero en el Estado, queremos que esto coja diga usted, una empresa internacional, ¿sí? Yo que sé, de cualquier país que sea, ¿no? Mover el barrio para que con el municipio, con los barrios, hacer esto una zona potencial, cosa que el municipio, si interviene, que tiene derecho a intervenir, en los estatutos también queda, y por el municipio de Otavalo, la alcaldía, pero con el potencial económico de una empresa extranjeras, que es lo que está haciendo el gobierno ahora, desde luego, ¿no? Es territorio de los otavaleños, ¿no? Es un espacio público, pero ustedes como moradores, ¿qué pondrían para repotenciar este barrio, para dar luces que el turismo nacional e internacional llegue acá? Sí, la idea es hacerle como la Ronda de Quito. No, la Ronda de Quito, si nosotros nos fuimos una comisión en la época de Mario Conejo Maldonado, hicimos a ver la ronda en Quito, y ahí vimos que la gente en casitas muy humildes, pero muy aseadas, habían puesto sus bares, restaurantes, música, diga usted, el Canelazo de Quito, con musiquita adentro, o sea, hermoso, no es necesario tener un restaurante de lujo. La idea nuestra es que todo este barrio, la gente que no tiene recursos, ponga su barcito con música, con artistas y comience a funcionar. Cafetería, su emprendimiento, sus dulces por ahí, ¿no? Pero para todo esto, el barrio debe estar seguro. ¿Hay seguridad aquí? ¿Sí están equipados con cámaras de bioseguridad, no sé, con chats comunitarios? Sí, esa es otra idea. Asegurar también al barrio, ser el barrio pionero en Otavalo, con lo que usted está diciendo, con cámaras de seguridad, cosas, estar todos organizados y todos cuidamos nuestros recursos, nuestro recurso humano, que es lo más importante, ¿no? Esa es nuestra idea también. Hay mucho que hacer. A salud, acá arriba nomás está el barrio El Punyaro y hay un subcentro, ¿no? Ustedes acuden allá, son parte de este centro de salud
para diagnóstico de posibles enfermedades? ¿O cómo trabajan ustedes aquí en el barrio? Mucha gente acude, gente que no son afiliados al seguro, que no tienen sus recursos económicos, acuden acá arriba al centro, ¿no? Es un centro muy movido de niños, mayorcitos, gente muy pobre que aquí en el barrio. Esa es otra de la preocupación mía y de quien le habla y de muchas personas de aquí del barrio, dar fuentes de trabajo a gente mayor que tiene bajos recursos económicos. Queremos que eso se mueva al aspecto humano, especialmente porque sí me da dolor ver las casitas que están destruyéndose y casitas muy antiguas que hay acá arriba, pero la gente no tiene recursos. Pero ahí yo les decía arriba, podemos poner aquí, dice, sí, yo puedo poner empanadas porque yo mismo sé hacer unas empanadas que nunca en Otavalo han hecho ni saben de lo que, mire, empanadas de morocho, decían, bueno. Entonces la gente estaba emocionada y quieren hacer eso. Entonces vamos a aprender las empanadas de morocho y vamos a saborear aquí cuando se pongan un emprendimiento. Estas son las necesidades, los proyectos que tienen ustedes aquí en el barrio central. ¿Algún mensaje al barrio para organización que se comuniquen con ustedes, si quieren aportar algo para nombrar comisiones y... Ya, próximamente yo voy a hacer una convocatoria otra vez con la predirectiva que tenemos, volvernos a reunir y hacer la convocatoria ya para, tal vez en la escuela católica o en la escuela de Inmaculada, para ahí a tener la reunión ampliada y a organizarnos y comenzar a lanzar el proyecto. Espero que la gente responda, motivarlos, tengamos la capacidad nosotros de motivar a la gente, porque es otro problema, ¿no? La motivación de la gente, como que la gente se acostumbró a estar en su estatus económico y quedarse ahí. La idea nuestra es que comience a emprenderse, comience a cambiar y que el barrio no se quede así, que impulsa el barrio, siga adelante. Esa es la idea de quienes hablan y de mucha gente que todavía estamos con vida para ver si... Gracias, licenciado Rafael León. Sí le notan ese ánimo, ese optimismo, esa emoción que le pone porque quiere al barrio verle lindo. Y ese es el aporte de nosotros también a través de este medio de comunicación comunitario, APAG TV. Y nos despidamos, licenciado León, con un viva Otavalo. ¡Viva Otavalo! ¡Viva las fiestas del Yamor! ¡Que viva la fiesta del Yamor! ¡Viva el barrio central! ¡Que viva el barrio central! ¡Que viva, que viva! ¡Viva la familia Maldonado también, que es nuestra reliquia, no es insignia acá, pues, ¿no? Ajá. ¡Que viva! Y a propósito de que hablaba el licenciado León, de todas las maravillas que hay un jardín que es un espectáculo en el barrio central, y vamos a conversar en momentos nada más con la señora Luz María Ruiz, moradora del barrio, y a quien avivaba el licenciado León, parte de la familia Maldonado, y Jorge Luis Morocho, no, la señora Marlene Castro de Bedón. Con ella vamos a conversar con las dos personas sobre la historia, la memoria que tiene el barrio central. Volvemos con estudios, a una pausa. Chasname uyana huparkanchi asaguta kay barrio central pi na tandanajuska kapang ni panju pandemia pundago nachunara tiagpi kaña sinanajurka nipan apag mashikunata pipita ñakutin ñawpama apagrin kay barrio gota, pero pandemia gumanda nara toko puchu kaita oshariscacho mashiukuna, pero ñakutin su convocatoria gota kachagripan nipan mashi Rómulo paipas ñakutin golpi barrio gota sumakta ñakutin Punchapamba rikurichun chasllata ama carrukunapas su fin de semana kunayma ama purijuchun munan nipan kayukunaka turístico tranquilo purichun mashiukunapas ripanchi ñukanchipa yanapa ukunana espacio publicitario nipanchi paykunamandami kay llaktapi en el Yamor llukshispa kapan kay riksingapa shuk barrio ukunata tigram panchi. Un lugar tradicional le espera en Otavalo. El auténtico Yamor de doña Yolanda Cabrera e hija. Aquí encuentra el sabor de la comida típica, acompañada del néctar de los dioses, el Yamor. Venga, disfrute con su familia en la calle Esteves Mora y Sucre, esquina. Pedidos al 098 54 32 78 5. Te esperamos.
La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del doctor José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapupaychilla. Imagina la incomparable alegría de Juanito cuando cumplió 6 años. Esos deliciosos momentos que compartieron Camila y Steffi, las mejores amigas. Y no salía del asombro nuestro amigo el Pepe en su fiesta sorpresa de cumpleaños. La mañana olía dulce con el desayuno de mamá. Todos estos son gratos momentos de la vida. Recuerdos que compartimos contigo. Panadería y pastelería Son de Azúcar, desde 1995, junto a ti. Los helados de la Colón, ahora en su nuevo local en el edificio Sisa. Disfruta de nuestras delicias con los mismos sabores, los mismos productos y al mismo precio. 27 razones para visitar los helados de la Colón, en la calle Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar. Edificio Sisa, segundo piso. 14 años endulzando tu vida. Chasnami ñukanchipa yanapa kunata rikunakparkanchi paykunamanta kay llaktapi en el Yamor lluksista ushapajun wayraguman paykunami shuk barrio kunata riksichichun munashpami yanaparka ñukanchikuta kaypi ñakutin katigripanchi mashi Jimenawan paywum ñakutin rimagripan imashinata kay barrio centralka punda ukunamanta wasi ukuna tiarka pita kaykunapi kawsarka primero manda chaykutami uyagripanchi mashi Jimena ñachu kapanchi. Llaktapi en el Yamor. Estamos en el barrio central y seguimos con el licenciado Rafael León porque nos hablaba mucho de la historia y estamos justamente en un lugar tradicional. Un lugar tradicional de Otavalo. Los primeros tejedores de Otavalo, la fábrica Tricomilma, de la familia Maldonado. Y quiero presentarles a todo el pueblo otavaleño. Todavía tenemos el honor, el gusto, la satisfacción de presentar a la señora Luz María Ruiz de Maldonado, ¿no? Quisiera que nos acompañe para que vea. Y a la señora Marlene. Sí. Gracias. A la señora. Para casito. Me acompaña para casito. Exacto, para ahí, que la cámara le vea. La señora Marlene Castro, viuda de Bedón. Conoce mucho del barrio central y del barrio Puñal. Una señora que a su edad, pero tiene un ñeque para trabajar espectacular. Las dos señoras. Así que les presento. Están recordando ahorita, ¿no? Recordando, exacto, sí, haciendo esto. También estaba con la señora Marlene conversando, acordándose. Mucha historia, uno todavía es un poquito más joven que ellos, ¿no? Entonces, hay cosas que yo no sé, así que van a tener el gusto, Otavalo, de conocer a esas familias, representantes de la familia muy importantes de aquí de barrio y de Otavalo también. Muchas gracias al licenciado Rafael León. Y vean, voy a ubicarme bien, voy a tomarme un asiento por aquí. Muchas gracias por estar aquí en Llaktapi, en el Yamor, por acompañarnos, por recibirnos. A usted, señora Luz María, esta es la casa que el licenciado León decía
que viva la familia Maldonado, la primera familia tradicional que vino acá y puso la fábrica de tejidos Tricomilma, dice. Buenas tardes, señora Marlene, también muchas gracias por estar aquí presente, ese ánimo, ese nieque de seguir desarrollando Otavalo. Vamos a conversar un poquito de la historia de cuando llegaron acá ustedes al centro de Otavalo. Acá a este centro venimos en el año 65. Logramos comprar este pedacito de terreno, la familia, ¿cómo se llamaba? La señora Muriel. Nos caímos bien a las señoritas porque eran señoritas, ¿no? Entonces, ella nos exigió a que compremos. Nosotros no teníamos plata. Compramos para pagar de poco a poco, así nos facilitó a nosotros. Y así es que llegamos a hacer esta casita, bajamos acá en los años 65. Desde ahí vivimos aquí. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde vivían antes que vengan acá al centro de Otavalo? De Peguche somos. Yo y mi marido, toda la familia, yo nomás vivo aquí en Otavalo. Así que antes de venir acá vivíamos en la calle Sucre mismo, arriba ahora que creo que es colegio, era escuela José Martí, había sido en la esquina del Punquiar. Ahí vivíamos, y ahí bajamos para acá. Doña Luz María, cuando le escuchábamos al licenciado León que decía, la primera fábrica ustedes instalaron aquí, ¿por qué instalaron? Es que trabajábamos, primero fue lo que yo aprendí a coser en la máquina, a coser sacos. De pura afición, nadie no me ha enseñado a mí. Sí. Así es que la familia, muchos nos llegaron a gustarnos y subían para que le dieran arreglando los sacos dañados. Así que yo le daba arreglando a la familia Saona, hasta la señora de Glorita, de Doctor Rendara, todas ellas venían montones de sacos dañados y yo le daba arreglando. Él le gustó y así comenzamos. Si no, más antes éramos solo que tejíamos en telares nomás. Y así comenzamos, mi marido también fue muy hábil. Logramos comprar una máquina de tejer sacos. En ese tiempo no era como ahora. Venían los señores del Banco Pichincha, que recién abrieron el Banco Pichincha y el Fomento. Ellos a ofrecernos que hagamos préstamos y nosotros teníamos miedo de sacar. Pero mi marido, que se portó valiente, dijo, ya que están ofreciendo, dice, voy a verle cómo es eso de hacer préstamo, cómo es de pagar, porque no sabíamos nada. Es que también nos casamos muy jóvenes. Así es que se fue y preguntó y le dieron toda clase de facilidad. Hizo el préstamo y compraron las máquinas. Así es que compramos, enseñó a tejer mi marido unos jovencitos indígenas de Puguiaro. Así es que aprendieron ellos, muy buenos, muy hábiles, la gente indígena de Puguiaro también, aprendieron muy bien. Y dejó con unos 2 obreros que ya podían tejer, y yo como ya sabía coser, así que no fue tan duro, pudimos seguir adelante. Mi marido en cambio se fue porque tenía una señora amiga en Bogotá, una alemana, así que ella le llamaba, que también confeccionábamos corbatas, tejidos de la tela por nosotros. Y nunca no hemos dejado que rechacen nuestra mercadería.
todos siempre, todos, nunca ni siquiera nos reclamaba que el botón está cayendo, que está mal rematado, que está mal cosido, nunca. De calidad, usted dice que tejían ustedes la tela con la que... La máquina. Sí, la tela tejía mi suegro. Mi suegro era el que tejía, también tejía, trabajaba con un gringo alemán mismo. Había seguido trabajando mi suegro en Quito. Ahí aprendió a hacer tela de calidad y esa tela servía para confeccionar corbata. ¿Pero tejían en qué máquinas? Telares de máquina, como es de madera. Y los sacos tejíamos en máquina. Así es que hasta ahora yo no conozco el mercado de Otavalo porque nunca no hemos salido con nuestra mercancía a al mercado. Solamente exportaban. ¿A dónde nomás llevaban sus productos? Nos llegaron a conocer. En Ibarra había un señor que se llamaba Víctor Chiliquinga y ahí nos fuimos a ofrecer, a mostrar lo que era nuestro tejido. Le gustó. Toda la producción decía más que sea en un mes traiga, que todo, pero no le vendas a nadie porque su mercadería es pan caliente. Y así todas las veces que ya teníamos unos 200, 300 sacos, nos íbamos a dejar en la calle puesta en cartón, así, haciéndole rodar los cartones, llegábamos al almacén y todito se cogía. Así fue antes nuestra suerte y así poco a poco subimos más y nos quedamos. Nunca una vez nos hizo, como le dice, con una fábrica en ese tiempo, creo que era Bogue, creo que era una fábrica buena en Quito. Con ellos nos hicieron, ¿cómo se dice? Como una exposición y salimos ganando nosotros. Por la calidad, los diseños. ¿Qué diseños hacían ustedes? Primero era sacos nomás. Después, yo era la de idea. Le decía, ¿por qué no así? Me le decía a mi marido, teja tela para hacer faldas también. Y éramos bien amigos con la familia Viteri de la fábrica Sport Siman, sí. Con ellos somos muy amigos. Así que un día yo no sabía nada de confección, pues, mi habilidad me ha dado. Así que me fui y le dije al don Viteri, le digo, ayúdeme por favor, tengo pedido, le digo, quiero cortar ropa, vestidos de 3 tallas. Así es que el señor Rogelio me ayudó, pues, me dio sacando el molde y dijo, ponga esto, copia en cartón, con eso, señora Luz, haga así asado. No fue difícil para mí porque era bien aficionada para hacer las cosas. Así confeccionamos. Y ahora la terminada, la planchada para darle forma a la ropa terminada. Así es que compró mi marido una máquina sanforizadora, le llamaba. A la vez la máquina planchaba, vaporizaba y ¿qué más? 3 cosas hacía la máquina. ¿En qué año se acuerda más o menos cuando compró esa máquina? Uy, eso sí, no me acuerdo. Pero muchos años, porque recién está saliendo esas máquinas también, conociéndole nosotros, pero ustedes ya hace años tenían eso. Sí, de la fecha no me acuerdo, pero trabajamos bastante tiempo. Así que en todas partes quedamos bien. Eso fue nuestro futuro que nos ayudó. Conseguimos. Doña Luz María, para concluir la conversación con usted, la exportación que llevaban a otros países, los productos que ustedes confeccionaban, hacían, ¿llegaron ustedes también
a tener el primer carro, me parece, si no recuerdo, el primer vehículo aquí. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde adquirieron? Y cuando les miraron a ustedes circular por las calles de Quito, Otavalo, ¿cuál fue la sensación? La experiencia, no, como no teníamos experiencia, digamos, ¿no? Mi marido también era otro aficionado para todo, entonces aprendió a manejar, solo él no se fue a a las escuelas de choferes, nada. Así es que manejaba y andábamos nomás. El primer carro de un indígena otavaleño, aquí en Otavalo. Y había mucha envidia, nos tiraban con piedras, nos insultaban, nos decía, Guangudo, no te quedas, sabían gritarnos en el carro. Venían los carros, porque si sabíamos ir solamente a entregar nomás el pedido a Tulcán, a Ipiales, a Pasto, nos íbamos cargando cuando era una bebita marcada el huevo, la hueva nos íbamos hasta Pasto, entregábamos en los almacenes que nos llamaban por teléfono, ¿no? Pidiendo, entregábamos y regresábamos. Ahí es lo que, porque los carros, como es en la carretera, hay que darle paso, ¿no? Al que viene de abajo, creo que hay que darle el carro que baja, al que sube, creo que hay que darle paso. Y no nos daba paso. Justo cuando está uno al borde sí, y ahí pitaban y choqué, cosa que le dejaba descontrolado. Pero no, mi marido era bien firme en eso, no nos pasó nada. Qué bueno, vean esas historias. ¿Y quién dice lo que cuando era chiquita nos íbamos cargada? Es nuestra productora de Yactapi en el Yamor, la hija, Samia Maldonado, que es también productora de Bajo un Mismo Sol, que es otra historia también de contar. Y ahorita está haciendo cámaras, ¿no? Samia, la hija de chiquita que iba a Ipiales. Bueno, estas son las historias, vea cómo nos vamos enterando también de las cosas, de lo que tiene aquí esa tradición, esa memoria histórica aquí en el barrio central. Y ahora vamos a conversar con la señora Marlene Castro, viuda de Bedón. Doña Marlene, usted también aquí en el barrio central, muchos años viviendo. No sale barrio central, yo soy de Punllaro. Toda la vida mía he pasado hasta hoy que Dios me da la vida, vivo en Punllaro. Pero es vecinita nada más, a unos pasitos nomás, ¿no? En la calle Olmedo, usted ya unos 10 pasos ya está en el barrio Punllaro. La Mejía y Olmedo. Sí, los límites, usted está en el límite. Toda la vida. ¿Qué recuerda de esta vecindad? Mire, en mis tiempos nos hemos llevado, ¿no? Ha habido reuniones barriales con doña Alma Bendita Margarita León. Hemos reunido para hacer algo por el barrio con todos los vecinos. Parte conseguíamos, parte no conseguíamos, pero sí me acuerdo que conseguimos las lámparas luminarias que hoy están, que nos dieran iguales a las que pusieron en la plaza de Ponches, porque aquí iba a ser solo un farolito. Entonces nosotros todos reunidos, que tiene que ser la recta de todas estas, eso conseguimos con la reunión de doña Margarita León, que la comitiva con el presidente del consejo. Usted siempre viviendo prácticamente en la frontera entre el barrio Punllaro y el barrio central. ¿Qué familias recuerda de aquí, del barrio central? ¿Se llevaba con usted? Sí, todos conocían las primeras. Aquí la señora, con mucho respeto, la señorita Genoveva de la Torre, aquí abajito. Aquí en la esquina había las profesoras cuando yo era de unos 3 años o 4 en el jardín. 31 de octubre, que era aquí donde la familia Bravo.
Entonces las señoritas de la esquina eran Noemí y Esther Muriel. Había la profesorita Blanca Mosquera y la profesora Clemencia Aguirre de Canto. Entonces yo me acuerdo que ella, aquí en la esquina del Olmedo, eran las primeras. A la vuelta la familia Saona. Teníamos la familia Saona. Más arriba teníamos los molinos que toda la gente iban, los molinos de las almas. ¿Por qué les decían las familias, a propósito, bueno, historia, ¿no? Debe haber una historia, no conozco, pero todo el mundo decía el molino, como acá era la quebrada del Tejar, allá era el molino de las almas, pero era bastante gente que iba porque era el único molino que todas las panaderías iban. Había una panadería en la calle Mejía de la familia Soledad Narváez, una panadería excelente que era mamá del profesor José Ignacio Narváez. Entonces esa familia tenían una panadería, pero la primera y única aquí en Otavalo en ese tiempo. Entonces eran los molinos todos para allá, eso es de Punguiar, es la Mejía. Pero de aquí del barrio central iban a comprar también el pan calientito del horno. Todos iban allá, me acuerdo que había unas exquisitas empanadas, todo, donde que ahí comenzó, me acuerdo, un señor Abelardo Pinto con una cafetería, pero es donde que es ahora de la familia Pineda, na García Moreno. Frente a lo que era el mercado 24 de mayo. De pronto se me viene ahorita a la cabeza, doña Marlene, el licenciado León decía, yo sé hacer unas empanadas riquísimas. ¿Será que aprendió ahí en el horno a hacer esas empanadas? La mamacita. Posiblemente. Era una cosa, pero maravillosa de la señora Soledad Narváez. Era, entonces los molinos de todo el mundo iban allá, a lo menos en el tiempo de San Juan, una, como se dice, perdónenme, una indiada, que iban con los cestos, con las cargas, con los costales a moler. Yo me acuerdo de la señorita Blanca Bolaños, que era dueña, heredera de los, ya ellas ya se han de haber muerto hace unos 18 o 20 años. Pero es una pena porque esos molinos, mire usted cómo están botados. Sería de recuperarlos, no están abandonados. Cuando habían las fiestas, pongamos como las del Yamor, ¿cómo se organizaban ustedes? ¿Usted con su grupito salía o se quedaba en la casa? Yo de soltera eran barriales, era barriales. Ya cuando nos casamos con mis hermanas, todo, ya mi esposo ya fue presidente del barrio Punguiar. Vivíamos en Sarañusta nosotros, allá en pleno Punguiar. Vivíamos en Sarañusta. Y ahí le conocí en la esquina a la señora con las máquinas, pero me acuerdo que usted hacía guantes. ¿También los guantes? Los primeros guantes. Y también yo me acuerdo que mi mamacita cogía unos sacos para remate. Le daba trabajo. Sí. Y entre ellas creo que se repartían, no sé. Llegábamos nosotros así, le ayudábamos a rematar a la mano, poner botones, todo el terminado de la prenda, especialmente los guantes. La importancia de que haya producción, ¿no? Sí, y en ese, sí, la señora, en toda la esquina de la familia Hualzaquí, era la casa suya. Había un río, ¿no? Sí, ahí había un río de la quebrada, todavía despejada, pues. Ahí tenía la casita. Yo sí me acuerdo. Yo más arriba ya, cuando me casé, vivía en Sarañusta. Bueno, doña Marlene, nos están diciendo que ya tenemos que pasar a otro bloque porque nos están esperando. Doña Marlene, muchas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado aquí, ¿no?
Muchas gracias. Nos vamos a estudios y regresamos, pero con los emprendimientos, visita a los emprendimientos del barrio central. Pero antes de esto, nos vamos a conversar con los organizadores de las Reinas del Yamor. Gracias a usted. Muchas gracias. Chasnami uyanahuparkanchi imagínate ponda kunamanda kaypi kay wasipi ñukapish kani nachu mashi Maldonado kunapami kaypi shuk sira hatun fábrica kaparka nipan nachu kaypipa shuk pundawka museo kunapish kaypi tiyaparka sira hawakunallata imashata lana ukunapipash wakin puchawkunata ima shinashpa kaparian chasllata uyanahuparkanchik shuk imagínate kaypi barrio Molinos nipanchik kay hawakuma tiyapansha abandonashka wasiukunama tiyapan shitashkakuna chaykunatapash alikachishpa alikapanman mashiukuna golpi autoridad wakinmi rikupipash chaykunapi rikushpa alikapankichiman ashawa astawan aligo rikurichun kay barriokuna katipanchik ñukanchik aporte a la sociedad nishkawan mensaje kachapanchik kay APAC TV ukumanta kay llaktapi en el Yamormanta tigramupanchik. Gracias, mi amor. Si no me ayudabas, no terminábamos para la hora que es. ¿Qué tal si practicamos un poco de quichua? Por ejemplo, la cocina, yanuna tulpa. Yanuna tulpa. El fósforo, pajuila. Pajuila. Fuego, es nina. Pásame la olla, mijita. Olla, manga. Manga. Ayúdeme haciendo la limonada, por favor, mijita. La jarra se dice guayo. Guayo. ¿Me puedes pasar una cuchara, por favor? Sí, mamita. ¿Cuál quieres? ¿La chiquita o la grande? La chiquita. Venga, mami. La cuchara se dice bisha. Bisha. Ajá, bisha. Muy bien, ya vas a aprender, mijita. Con eso ya está listo. La sopa también ya está lista. ¿Qué tal si me ayudas a preparar la mesa, mijita? Ya para servir. ¿Platos y vasos? Sí, mijita, platos y vasos. Bueno, mijita. Mulu. Bisha. Cuchuna. Charichina. No vaya a olvidarse. Vaso pilchi. ¿Sí? Mulu, pilchi, bisha, cuchuna, charichina. Gracias por ayudarme, mijita. Y no te vayas a olvidar lo que hemos aprendido hoy. Poquito a poquito vamos aprendiendo hasta que hables quichua, mami. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. ¿Tienes el ejercicio 19? Sí. Yankaykuna kikin mamana samukpika kikinpa yuyayta kallari. Yachakuytarapa yachakuy.
Chasnami rikuspa katinakpanchi kay llaktapi en el amor hasta mensaje ugnata rikuspa kanakuparkanchi imagíname ama llaki ugnapi wakimbialingapap chasna llata kichwa ugnatapas yachuspa yachahuspa kangapa kay pachagupi rikugirpanchi shuk video una kay organización Reina de Otavalo nishkakunata kasna ukunami ñakutin rikugirpanchi imagínata paykunaka llankaspa kapan. Organización Reina de Otavalo tiene como objetivo impulsar a que la ciudad sea un referente a nivel nacional en el ámbito turístico, cultural y social, posicionando la fecha más importante para el cantón como es el mes de octubre. La visión de la organización Reina de Otavalo es que para el año 2021 ser reconocidos a nivel regional como una organización que impulsa a líderes para incentivar y motivar a un desarrollo integral del ser humano. La principal responsabilidad de esta organización es tener credibilidad en cada acción para alcanzar el éxito. Su misión principal es brindar ayuda a la sociedad otavaleña en el ámbito sociocultural a través del empoderamiento a jóvenes líderes que sean voceros para el desarrollo social. Organización Reina de Otavalo, porque una tradición no se extingue, evoluciona. Rikunakparkanchi imagínate kay organización Reina de Otavalo ta imagínate llankaspa sampan kay pachagupi mi chesnallata uyagripanchi mas Jimena ñami shuk pushak mashiukunawan chaypi kapan uyagripanchi imagínate kay aglla ñustawakuna kay Otavalo llaktapika kagripan rikupasunchi mas Jimena. Sí, estamos en Llactapi, en el Yamor, en el barrio central, y ahora vamos a recorrer los emprendimientos, a conocer qué presta aquí este barrio del Yamor. Y estamos en la organización Reina de Otavalo para conversar con los jóvenes emprendedores, los jóvenes que tienen proyectos, los jóvenes que están realizando actividades en beneficio del desarrollo de Otavalo, y justamente nos recibe aquí Abigail Morales, la señorita Corte de Honor 2020 de la Reina de Otavalo. Buenas tardes, gracias por recibir a APAC TV, a Llactapi en el Yamor. Muy buenas tardes, bienvenidos a la organización Reina de Otavalo. Para nosotros es un gusto tenerles aquí, las puertas de la organización están abiertas para toda la ciudadanía, así que les esperamos. Y me parece que por ahí también ya nos están esperando Jorge Luis Morocho y Andrés León, que son los directores de la organización Reina de Otavalo. Sí, así es, los están esperando por acá, así que acompáñenme. Muchas gracias, vamos. A la galería permanente de reinas, de ex reinas del Yamor. Muchas gracias, aquí tenemos aquí están las bandas también, ¿no? Sí, exacto, vean. Las próximas candidatas para Reina de Otavalo. ¿Cuándo va a ser la elección? La elección está planeada para el 23 de octubre. Ya, pero eso vamos a conversar. Aquí hay una gradita, por favor. Gracias. Muchas gracias. Aquí están Jorge Luis y Andrés esperándonos en esta galería hermosa de la organización Reina de Otavalo. Y me voy a poner aquí en la mitad. Exacto. Muchas gracias. Muchas gracias, estamos aquí, Jorge Luis. Muchas gracias por recibirnos, por abrirnos la puerta de la organización Reina de Otavalo para conversar. ¿Qué prestan ustedes para Otavalo? ¿Qué están haciendo? ¿Qué actividades han realizado como jóvenes emprendedores? Gracias por abrirnos las puertas nuevamente a Llactapi en el Yamor de APAC TV. A ustedes, muchísimas gracias por visitarnos. Bienvenidos, bienvenidas y a todas las personas que están conectadas a través de APAC TV, mirando todo lo que nosotros como organización Reina de Otavalo en este tiempo hemos construido y seguimos avanzando para el beneficio de la gente mismo de acá. Estamos muy contentos en realidad por todo el apoyo que ha habido de la empresa privada, el apoyo de las señoritas también que son parte de como Reina
virreina y corte de honor, y las nuevas señoritas candidatas también que están ya preparándose para este nuevo año, los principales eventos que se vienen para el mes de octubre, como nuestro mes cívico-cultural, en donde se va a realizar una agenda muy bonita para toda la ciudadanía, igual de la misma manera. Así que bienvenidos, esta es la casa de todos, en donde pueden ustedes encontrar un poco también de la historia de los reinados acá en Otavalo. Para poder tomar la batuta de la elección, proclamación de la reina de Otavalo, es el proceso un poco difícil, complicado. Jóvenes emprendedores, jóvenes visionarios, ¿cómo organizaron ustedes? ¿Quiénes se organizaron para emprender en esto? Principalmente Andrés León y mi persona, nosotros como jóvenes otavaleños que incursionamos a través de nuestras profesiones, Andrés desde el ámbito del modelaje con su academia de DLT Models, y mi persona desde la marca de Coaching the Mind, enfocado en la preparación emocional de muchas personas de expresión en público, es que nosotros dijimos, ok, hablemos un poquito acerca de este tema, ya que en nuestra ciudad se cerró esta puerta de proclamar a una reina del Yamor. Nosotros veníamos acompañando a varias reinas ya a nivel nacional, como auspiciantes de Reina de Quito, Reina de Ambato, Reina de Ibarra, y también la preparación a las reinas del Yamor, en donde dijimos, avancemos y trabajemos. Creo que para eso nos han educado siempre, ¿no? Como otavaleños, a tomar siempre la posta de algo que es importante. Y este espacio en donde las señoritas pueden desenvolverse o desempeñarse como reinas de una ciudad, como líderes de grupo de jóvenes y de toda una ciudad, no se podría cerrar acá en Otavalo. Entonces, eso es que nosotros decidimos, lo compartimos con varias personas más, con quienes se formó la organización Reina de Otavalo. Está constituida legalmente bajo el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y con estos miembros nosotros fuimos empujando y a dar a conocer a las instituciones, dar a conocer a las reinas de cada año anteriormente, quienes nos están apoyando también. Y de esa manera se fue consolidando con la empresa privada, el apoyo de muchas instituciones, de muchas familias que se fueron uniendo, y ahora ya se hizo una marca súper grande, Reina de Otavalo, gracias al esfuerzo y trabajo también que hemos venido realizando, a también la señorita reina y su corte de honor. Qué bueno, Jorge Luis, pero ese esfuerzo, ese trabajo tiene proceso, ¿no? Y tiene también unas grandes anécdotas. ¿Qué recuerda usted? ¿Cómo trabajan ustedes hasta altas horas de la noche? ¿Duermen, no duermen? ¿Comen, no comen? ¿Cómo trabajan? ¿No come? ¿Usted no come? No, sí, en realidad es un trabajo bastante arduo. Es muy lindo, es muy bonito porque nos encanta todo esto, y saber que la gente linda de Otavalo nos colabora también es muy bonito. La verdad, nosotros nos sentimos muy orgullosos, pero al mismo tiempo sí es bastante fuerte. Es bastante fuerte porque es una carga laboral bastante ardua. Estamos todo el día en el chat, todo el día en conversaciones, todos los días hay... ¿Toda la noche? Algunas noches, sí, también. Estas últimas semanas, especialmente por el tema de que se ha gestionado, se está realizando muchos temas por las fiestas del Yamor. También han sido malas noches, obviamente, así han sido 4 o 5 horitas de dormir a veces en los días, aparte de nuestras ocupaciones también, porque no hemos dejado nuestras ocupaciones independientes laborales, porque sabemos que todo el trabajo que lo hacemos es sin fines de lucro, no recibimos ningún pago por todo esto. Todo lo que lo hacemos con todo el corazón, porque sabemos que en algún momento todo esto también va a dar un fruto para toda la ciudad. Pero el resultado es fabuloso, el resultado. Pero a ver si Abigail come o no come. Se ríen, dice sí come, Jorge Luis, para estar lúcido. Y aquí a mi lado está Andrés León, es propietario de la Academia de Modelaje. Así es, bueno, la Academia de Modelaje de LT Models la tengo ya 6 años aquí en el cantón de Otavalo. Ha sido también un reto ponerme una academia de modelaje acá en el cantón. Las personas como que no lo veían al comienzo de buena manera, pero no solo trabajamos en lo que es el ámbito de la imagen personal, sino también en concientizar a las personas en el autoestima, en la seguridad y confianza que deben tener. Entonces tenemos buenos resultados y poco a poco, como digo, el trabajo se lo hace de poco a poco e hemos ido creciendo. Usted ha organizado también certámenes de belleza aquí con las alumnas, las personas que incursionan en la pasarela. ¿Dónde nomás y qué experiencias ha obtenido? Bueno, antes la academia funcionaba en la ciudad de Quito, estuvimos ahí 2 años, ahí preparamos igual a 3 chicas que estuvieron participando en el Miss Mundo Ecuador en el año 2015, donde quedaron primera, segunda y tercera finalistas, las chicas que yo preparé. De igual manera hemos preparado a varias candidatas a reina de acá del Yamor,
y también a reinas de Ibarra. Entonces hemos tenido buenos resultados y una vez que la municipalidad tomó la decisión de eliminar lo que fue el reinado del Yamor, nosotros nos organizamos junto con Jorge Luis para emprender esta organización, hacerlo todo legal, todo con estatutos, todo bien cimentado, y trabajamos un año solo los dos, bueno, con los miembros de la organización al frente de la organización, y este primer año ya con una reina y su corte de honor, que han trabajado todos los meses. Todos los meses siempre ha habido una actividad que han estado realizando, obviamente por la pandemia, vía Facebook, vía Zoom, reuniones, ciertas actividades en estos últimos meses han estado haciendo ya presenciales, pero siempre precautelando la salud de las personas. Andrés, algo que usted dijo es importantísimo porque muchas veces a las mujeres se las toma como algo de explotación también de imagen, ¿no? Pero usted decía que se les concientiza en otros temas, en otros ámbitos. ¿Qué preparación brindan ustedes? Así es, nosotros sí, aparte del modelaje y de todo lo que es imagen en sí, también preparamos en el autoestima, la seguridad, la confianza, expresión, cómo deben hablar ante las cámaras. Entonces es un trabajo integral el que hacemos como academia y ahora como organización Reina de Otavalo, a las señoritas que van a ser las representantes del cantón. Sabemos que es una representación mucho más fuerte estar al frente de las cámaras representando al cantón a nivel nacional, que este año esperamos ya tener una acogida a nivel nacional, estamos ya trabajando en ello, de que las señoritas candidatas actuales vayan a medios nacionales y dejen en alto el nombre de Otavalo. Entonces se le está preparando también en quichua, en inglés, en historia también de Otavalo, que es muy importante que conozcan que muchas personas y muchos niños y jóvenes se están olvidando de la parte del civismo, de querer a Otavalo. Hemos visto también de que muchos niños y jóvenes ya no saben el himno de Otavalo, entonces por eso también nosotros como organización hemos visto necesario cambiar la fecha de elección y coronación al 31 de octubre, donde se celebra la elección de Villa Ciudad, para rescatar esta fecha cívica que nosotros tenemos. Este año, ¿en qué fecha? ¿El 31 de octubre van a realizar la elección y proclamación? No, nosotros hacemos va a ser la presentación de las candidatas oficiales el domingo 3 de octubre a las 10 de la mañana y la elección y coronación el 23 de octubre. El 31 de octubre nosotros como organización vamos a realizar una sesión solemne donde se van a entregar como organización un reconocimiento a personas destacadas y ex reinas que también nos han estado colaborando. ¿Dónde se va a realizar? Todavía no tenemos lugares, estamos viendo cómo avanza con esto de la pandemia, obviamente con el aforo que nos permitan las autoridades, como decimos nosotros somos muy respetuosos en todas las disposiciones que las autoridades nos dan. La presentación de candidatas sí se la va a realizar en las piscinas del Neptuno. Y para que aprendan el quichua, nuestro compañero está en quichua en estudios, Edison Muenala en quichua está hablando, estamos en un medio de comunicación comunitario bilingüe, el compañero en estudio en quichua y aquí estamos en español. Muchas gracias Andrés, muchas gracias Jorge Luis por recibir a APAC TV, pero nos despidamos con un viva Otavalo, ¿sí? ¡Que viva Otavalo! ¡Que viva! ¡Que viva las fiestas del Yamor! ¡Que viva! ¡Que viva las reinas de Otavalo! ¡Que viva! Y que viva el barrio central. ¡Que viva! A estudios, nos vamos. Chastamio en Ajuparcanchi, Joaquín Pushak Mashiyukunata, Kai Organización Reina de Otavalo Niskamanda, Payugnami, Somakta Yankaspa, Samnahushkanipan, Warmi Tiauknaman, Warmi Kuichauknawan, Chasna representaspa Kachun, Kai Otavalo Yaktagupi, Shuk evento kunapi Nachu, Somakja Punchapamba Rikurichun, Chasnami Ñakotin, Ashaguta Rixinakuparcanchi, Pachayp Shuk Emprendimiento Niskaukapan, Kai Organización Reinas de Otavalo, Ñakotin Hipagoma hasta Rikuripanchi, Shuk Emprendimiento Guta, Kunanga Riku Panchi, Ñocanchipa, Ñacuti, Yanapa, Okunata, espacio publicitario ni Panchi, Ñacutin Tigra Panchi. Siempre tú metido en problemas. Solo me defendía. Siempre me molestan. ¿Y por qué te molestan tanto? Por favor, dime, ¿por qué te molestan tanto? Es que a mí no me gustan las mujeres. Me gustan los hombres. Eso no puedo entender y me molestan. Les cuento
Aquí en este colegio acabo de enterarme de que existe un señor estudiante que le gustan los hombres. No, esto es un mal ejemplo. No puede ser. No, en este colegio no. Aquí no es posible eso. Me parece inaudito. Debemos arreglar esto. Que se vaya. La exclusión o discriminación es un crimen. No se justifican. Así lo contemplan la Convención Universal de los Derechos Humanos, la Constitución del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. Buenos días. Buenos días. Buenos días, tío. Buenos días, sobrinita, que ya te vas a la escuela. Sí, tío, ¿cierto será que ya te vas de viaje otra vez? Sí, justo venía a despedirme. ¿Está tu papá aquí? Sí, sí, pasa, tío. Bueno, ya me voy a la escuela, me estoy atrasando. Que tengas un buen viaje. Gracias. Por cierto, ¿cuándo vienes? Para el Inti Raymi, para salir a bailar todos juntos. Ah, sí, sí, chao, Sí, tío. chao. Hey, Daisy, ¿en qué piensas tanto? Estaba pensando en el viaje de mi tío. Ni bien terminas la escuela, tú también te has de ir. ¿Qué miras tanto? ¿Te gustaría viajar como tu tío? No, ¿por qué todo el mundo piensa en viajar? Yo solo quiero terminar de estudiar y ser una profesora. ¿Sabes, mija? Yo te voy a apoyar en todo lo que tú quieras. Recuerde, cada vez estudiar es imprescindible. Los niños tienen derecho a la educación. Desde el hogar, escuela y comunidad, ayudemos a que sus derechos se cumplan. Guiemos para que ellos tomen una buena decisión, estudien y construyan un mejor futuro. Rikunakparkanchi shuk mensaje unata kayopak apaktemanda kachanakparkanchi ñakutin tigrapanchi mashi himnawan paykuna ñakutin shuk emprendimiento nishka ukunata rikuspakaripanchi llankaspa shuk mashiukunapas kay pandemiamanda shuk ministeriokunata shinana kapashka chaytami ashakuta apoyaspa kapanchi yanapaspa kapanchi paykunapas riksispa katirichun mashiukuna katipanchi mashi Jimena. Poner una blusa que está medio. Gracias, seguidores de... Gracias, Edison, en estudio. Muchas gracias. Estamos ya en Confecciones Rossi de la señora Rocío Carvajal. Vamos a conversar a qué se dedican, qué es lo que hace, qué ofrece. Buenas tardes. Gracias por abrirnos su taller. Buenas tardes, ciudadanía otavaleña. Pues aquí les ofrecemos todo tipo de ropa de mujer y también les ofrecemos todo lo que se trata de bajar de talla a la ropa y todo lo que esté al alcance pues de nosotros estamos con gusto para servirle al pueblo otavaleño. Usted confecciona blusas, vestidos, chaquetas, ¿qué nomás hace? Hacemos blusas, chaquetas, pantalones, sí, ternos ejecutivos, conjuntos de médicos, todo tipo de ropa relacionado para la mujer y en hombres solamente hacemos camisa y pantalón. ¿Cuántos años de experiencia? Unos 30 años. Sí, y es comprobado, ¿no? Comprobado. ¿Cuál es la dirección exacta de su local? Estamos en la calle Sucre y Piedrahíta, atrás de la Escuela Inmaculada o del municipio. ¿Le pueden contactar vía telefónica o tiene una página? ¿Cómo pueden acercarse donde usted? Sí, el teléfono de aquí del local es 2925-080. 2925-080. ¿El horario de atención? 8 de la mañana, 1 de la tarde, 3 de la tarde a 7 de la noche. ¿Todos los días hasta el domingo? De lunes a sábado. De lunes a sábado. ¿Y usted genera puestos de trabajo también? Sí, pero tenemos ya los puestos ya con personas que ya colaboramos ya bastante tiempo.
tenemos una buena comprensión que nadie no dice me retiro. Una buena relación laboral. Muchas gracias. Bueno, vecina, siempre le conocemos como vecina Rocío Bessi. Muchas gracias. Y hemos venido también a confeccionarnos aquí unas prendas de vestir. Nos despedimos con un viva a Otavalo. ¡Viva Otavalo! ¡Que viva! ¡Viva el barrio central! Y que viva Confecciones Rossi. ¡Que viva! Nos vamos, ya volvemos, ¿no? Nos vamos, no vamos a cortar, nos vamos a otro emprendimiento para conocer lo que ofrece los servicios que presta el barrio central. Estamos ya en la calle Sucre y Piedrahíta, Miren estos ricos panes que... Buenas tardes, ¿su nombre, por favor? Yolanda Cruz. Doña Yolanda, estos pancitos, ¿de dónde? ¿De dónde? De aquí de Otavalo, hechos por mí. ¿En dónde? ¿En dónde hacen horno de leña? Sí. ¿De qué nomás tiene? A ver si nos indica los panes. Las cositas de dulce, las que se perdieron y estoy haciendo yo. ¿Está recuperando? Sí. ¿Qué más? Y las... rapidito nos dice, rapidito, a ver. Las quesadillas, el pan especial, el buñuelito, las cañitas, las tortillas. Eso, muy bien. ¿Los precios de cuánto nomás? De 6 $1, de 3 por $1 y de 25. ¿Que le ubiquen en dónde? Aquí en la calle Sucre y Piedrahíta, esquina. En la esquinita nomás está. Nos vamos. ¿En qué horario atiende? Desde las 4 hasta las 7 de la 4 de la tarde. Sí. Bueno, muchas gracias. Nos vamos por acá también a ver otro emprendimiento. Así que ya saben ustedes, cuando quieren un cafecito de la tarde o una lechecita con una costra que está recuperando, vamos a ver si entramos por acá a Copias. A ver, Katia, si nos puedes, por favor, coordinar con la propietaria de esta librería. Copias, papelería, impresiones, Copy Flash. Copy Flash, parece que sí, estamos por acá, vamos ingresando. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Alexandra, ¿no? Alexandra es dueña de Copy Flash. Sí, bueno, mi mamá. Bueno, la mamá, pero usted es la heredera. Sí. Bueno, aquí ofrecemos todo lo que es material de papelería, oficina, fiestas, bisutería, bazar, todo lo que puedan imaginar. Todo lo que necesiten, ¿no? ¿De qué horas a qué horas atienden ustedes? Atendemos desde las 7:30 hasta las 8:30, 8:30 de la noche. ¿Y los precios? Los mejores precios que puedan encontrar. Por ejemplo, a ver, un cuaderno, ahora que están pidiendo ya los cuadernos, un académico de 100 hojas a cuánto. $1. No van a encontrar en otro lado. ¿Solo en dónde? Solo en Copy Flash nomás. ¿Dónde están ubicados? Estamos en la Sucre y Piedrahíta. Copy Flash, también ustedes tienen promociones. Sí, en este momento nos encontramos con los descuentos en todas las listas de útiles, ya vienen en sus propios cositas los descuentos, entonces ahí tenemos. ¿Qué porcentaje descuentan en la lista de útiles? 10% en cada producto. Casi un 10%. Nos vamos a despedir como siempre, ¿no? Con un viva Otavalo, Alexandra. ¡Viva Otavalo! Y que viva Copy Flash. Y que viva también. Y que viva el barrio central. Que viva el barrio central. Nos vamos a otro emprendimiento en la calle Sucre. A ver, Katia nos está coordinando aquí. ¿Por dónde nos vamos, Katia? Vamos acá a unas humitas riquísimas, unas humitas de dulce, de sal. Vamos a conversar acá. Me parece que sí, está aquí la señora en el barrio central, un barrio tradicional de unas exquisitas humitas. Muchas gracias, nos da paso aquí el señor. Qué educadito, deliciosas humitas. Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? ¿Me recuerda su nombre, por favor? Doña Mercedes Tulcanazo, ¿qué nos brinda aquí en el barrio central? ¿Podemos destapar la ollita? A ver, señora, me voy a pasar por acá. Exacto, nos pasamos por acá a conversar con doña Mercedes. Estas humitas riquísimas, ¿sí le podemos sacar humitas? Sí, a ver, con todo gusto. Ahí está. ¿Esas humitas de qué son? Son de choclo de cao. De choclo de cao. Sí.
De sal, de dulce. De sal son estas. Hoy no hice de dulce porque no se vende mucho la de dulce, se vende más la de sal. ¿A qué horas usted atiende? Desde las 3 de la tarde ya estoy con la ollita llena sirviendo a las personas que desean. Y ahorita 3 de la tarde ya casi no tiene, así que vengan a comprar. Los precios, ¿cuánto por $1, por $2? Es $1 les vendo. A veces llevan $2, $3, les pongo unita. Unita de yapa encima, ya. Que le vengan a comprar. ¿Dónde le pueden ubicar a usted? Aquí en la calle Sucre y Piedrahíta. Sucre y Piedrahíta, en el Zaguancito. Sí, en el Zaguancito, sí. Muchas gracias a doña Mercedes. Nos vamos a otro emprendimiento en el barrio central. Deliciosas humitas de sal y de dulce. Vamos, vamos. Imagínense, aquí ustedes se encuentran también, si quieren hacer trámites tributarios, encuentran aquí abogados, si tienen problemas jurídicos, si tienen, necesitan adquirir medicamentos, hay farmacias, restaurante, antojitos, unos helados y algo más, Servidental, hay de todo aquí en el barrio central. Si nos vamos a las frutas, miren, qué rico, estamos esperando porque aquí nos iban a recibir en la calle, pero parece que no. Este populoso barrio con tradición, seguidores de APAC TV, estamos en Yactapi, en el Yamor, un especial de Yactapi, su informativo en Yactapi, conociendo ahora los emprendimientos. Aquí está la señora Marina Maldonado. Books Store, librería, una librería por Yactapi en el Yamor, a abrir nuevamente, le dice la señora Marina Maldonado, que ofrece infinidad de servicios. Perdoncito, gracias, doña Marina, buenas tardes, gracias por recibirnos. Va a colocarse la mascarilla. Muchas gracias, doña Marina. ¿Qué ofrece usted aquí en su librería? Buenas tardes, ofrezco, bueno, son libros, literatura principalmente, literatura para niños, también al servicio del Banco del Barrio, vendo postales, ¿qué más se podría decir? Son esos servicios los que tengo aquí. ¿De qué horas a qué horas usted viene acá a abrir su librería, doña Marina? De 9 a 3 de la tarde. Por cuestiones de la pandemia estuve atendiendo hasta la 1, pero ahora me quedo hasta las 3 de la tarde. Así que si necesitan, muchas personas a veces dicen, ¿dónde encuentro un libro? Por favor, si nos acompaña, ¿dónde encuentro un libro bueno para leer? Solamente aquí, ¿no? ¿Qué tipo de literatura nos decía? De antropología, sociología, literatura mismo, literatura para los niños. Así, por ejemplo, como le ve aquí, tengo un material nuevo para los pequeños. Por favor, si nos indica. Exacto, aquí están. Acaba de llegar, como estos para las niñas, también como para, por ejemplo, aquí dice premio a la mejor madre, temas así, también hay estos que son más para la gente un poco más. Gente más, son temas así que les gusta. Estos son temas de autoayuda que también les gusta leer a la gente. Y allá tengo para los niños y para los jóvenes. Aquí pueden encontrar a precios módicos. ¿Desde qué precio es un libro? El libro, el que menos cuesta, está por los $5. De ahí en adelante hasta los 45. Pero es una buena compra, una buena adquisición, ¿no es cierto? Claro. Son libros originales sobre todo, no son libros piratas. Entonces son de buena calidad. ¿Dónde le pueden encontrar a usted? Aquí en la calle Sucre 608, entre Piedrahíta y Olmedo. Una casa con jardín, la mejor casita que tenemos. Está aquí, ubicada la librería. Pero también nosotros hemos entrado y hacer unas recargas. También. Hacemos las recargas de todas las operadoras. Sí, eso es lo que se hace. ¿Hace qué tiempo usted tiene su librería?
Ya más de 22 años está la librería conmigo. Estamos funcionando así. Por época de la pandemia usted se cambió de dirección. Antes, ¿dónde estaba? Bueno, antes de la pandemia estuve en la calle Roca y García Moreno, bajo del Hotel Riviera Sucre. Pero después de la pandemia me trasladé acá, donde di la dirección, que es la calle Sucre 608, entre Piedrahíta y Olmedo. Así que si le van a buscar en la calle Roca y García Moreno, están para que vengan por acá a la calle. Cerquita, ¿no? Poco distancia. Claro, 1 cuadra y media, no. Son 3 cuadras, me parece, o 2 cuadras. Pero la distancia es poca. Bueno, nos vamos. Muchas gracias, doña Marina, que vengan a hacer las recargas, que vengan a pagar los servicios de... Hay depósitos, retiros, si trabajan con Avon y Ambal, Ésica, Mi Tienda, pago de crédito del Banco Guayaquil, sobre todo. Es el servicio del Banco de Guayaquil, sobre todo, ¿no? No es Pichincha, sino Guayaquil. ¿Qué más le podría decirle? Pagos del Seguro Social. Bueno, todos los del SRI también. Todo encuentra aquí, donde doña Marina Maldonado, en la calle Sucre 608. En el jardincito nos decía, usted entra nomás por el jardín y ahí está la librería. Ahí está la librería de doña Marina Maldonado. ¿Cómo se llama la librería? The Book Market se llama. The Book Market. Miren qué preciosidad. Libros, el mínimo cuesta. También tiene bisutería, ¿no? Souvenir, que se llama, ¿no? Eso es lo que tengo. Ajá. Bueno, nos vamos a otro emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos en Yactapi, en el Diamor, en el barrio central. El último barrio en visitar por el especial que hemos hecho, la primera temporada, ¿no? La primera temporada, Peguche Restaurant. Vamos a ingresar a Peguche Restaurant. Aquí nos están recibiendo también. Exacto. El día de hoy, pido el menú. Buenas tardes. Perdoncito, gracias por recibirnos a Restaurant Peguche. Buenas tardes. ¿Con quién converso? Con los dos. Con los dos. Vamos por acácito, por favor. ¿Su nombre? María Sinchico, buenas tardes. Marco Sinchico. ¿Qué ofrecen aquí en Restaurante Peguche? Aquí atendemos almuerzos, platos a la carta y estamos, como es por estos fines de semana, estamos iniciando con, digamos, los viernes y sábados con tilapia. Estamos haciendo un nuevo plato, a ver si tenemos acogida. Esta semana empezaron con ese plato. La semana anterior. ¿Y qué tal la acogida tú? Sí tuvimos acogida. Y entonces estamos a seguir haciendo para todos nuestros clientes. Qué bueno. ¿De qué horas a qué horas atienden el restaurante Peguche? Nosotros estamos abiertos desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. También tenemos el número de teléfono si desean hacernos alguna reservación o algo. Nos pueden contactar al teléfono 0990 93 76 26 para cualquier servicio que ustedes necesiten. ¿A domicilio? Claro, también tenemos a domicilio lo que es dentro de la ciudad, solamente dentro de la ciudad. Si son pedidos fuera de la ciudad, ya son con un costo adicional. ¿Cuál es la especialidad del restaurante de Peguche? La especialidad, nosotros nos enfocamos principalmente de lo que es la sazón encargada de nuestra cocinera. Ahí tiene los secretos. Ella tiene sus secretos. Las personas le han tomado esa sazón como muy saludable, la verdad, porque no se utiliza condimentos como son condimentos que son dañinos para la salud, ¿no? Siempre se ha utilizado lo que son mayoría condimentos naturales y hierbas naturales. Qué bueno. ¿De lunes a qué día tienen ustedes? Estamos atendiendo ahora de lunes a sábado, estamos abiertos ahora ya. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos, nos vamos a recorrer otros emprendimientos de aquí del barrio central, pero sin antes gritar ¡que viva Otavalo!
Que viva Otavalo, Que viva el restaurante Peguche. Que viva. Y que viva el barrio central. que viva el barrio central. Y nos vamos a otro emprendimiento. Muchas gracias a Restaurante Peguche. Nos despedimos. Hoy el almuerzo, 2.75. Uy, por poco por aquí nos caemos. Nos vamos a otro emprendimiento. Exacto, salimos de aquí, salimos del restaurante Peguche, que está en la calle Sucre 608, entre Olmedo y Piedrahíta. ¿A qué local nos vamos? ¿A qué emprendimiento? A ver, nuestra coordinadora Katia, a ver si en estudio me recuerdan, por favor, el emprendimiento. No, aquí estamos en Fisio Medical, exacto, Fisio Medical. Estábamos tomando estábamos, a ver si por favor nos adelantamos para informar que, buenas tardes, llegamos a APAC TV, estamos aquí, ¿podemos pasar? Muchas gracias. Vamos a pasar, nos dicen en Fisio Medical, ciencia y compromiso a tu servicio, nuestros médicos, licenciada Caterine Bombón, y doctor Gustavo Mediavilla y doctora Diana Bombón, Fisio Medical. Estamos bajando, exacto. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Vean a quién le venimos a encontrar en Fisio Medical. Decían aquí, ciencia y compromiso a su servicio. Gracias por recibirnos. Muy amable, el gusto es mío. Muchas gracias a ustedes por darnos esta apertura a todos los emprendimientos otavaleños. Estamos muy gustosos de que nos den este espacio. ¿Qué nomás ofrecen aquí? Bueno, pues Fisio Medical es un centro médico, es un emprendimiento familiar y nosotros estamos brindando los servicios de salud como medicina general, fisioterapia. También hemos hecho alianzas. Tenemos también lo que es nutrición, psicología y hemos incrementado el servicio de spa, como le decía, con otras instituciones. Hemos tratado de hacer un servicio global, de que puedan acceder todas las personas sin necesidad de trasladarse a otros lugares y todo lo puedan encontrar aquí en Fisio Medical. Integral el servicio. ¿De qué horas a qué horas atienden? Bueno, por el momento estamos con un horario un poco no tan fijo porque también estamos haciendo lo que son las visitas domiciliarias, dando atención a domicilio, pero generalmente estamos de aquí desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y de 3 a 6:30. Para contactarse, un número de teléfono, ¿cómo pueden contratar los servicios o buscar sus servicios? Claro, por la situación actual nosotros estamos tratando de manejarnos con agenda, de que todo sea mediante cita previa y nos pueden contactar al número 096-022-2749. Nosotros estamos gustosos de atenderles vía WhatsApp o mediante una llamada, no tenemos inconveniente. Atención a domicilio. Sí. Y buena atención. Por supuesto. Los precios, Katy. Claro, nosotros estamos tratando de ser bastante accesibles por la cuestión misma, como les mencionaba, creo que a todos nos ha golpeado de una manera increíble y estamos abiertos a paquetes, a darles descuentos. Nosotros nos manejamos en un precio en fisioterapia de $8, de $5, dependiendo de la patología y en fin, algunas variantes. Nosotros también hemos tratado de acceder a las alianzas que les mencionaba, como farmacia también, psicología, nutrición, dándoles descuentos por paquetes de sesiones. Con experiencia basta, Katy. Sí, eso sí, hemos tratado de ya pues crear un lugar en donde podamos dar un servicio bastante cálido, humano y ya hemos reunido a los profesionales que estábamos regados, digamos, en el campo, trabajando con discapacidad, con adulto mayor y un día nos sentamos y dijimos tenemos que hacer algo
para dar un buen servicio y decidimos crear Fisiomédica. Muchas gracias por habernos recibido y con la bandera en mano, la bandera de Otavalo, azul, rojo y verde. Gritemos que viva Otavalo. Que viva Otavalo. Que viva el barrio central. Que viva el barrio central. Y que viva Fisiomedical. Por supuesto, que viva Fisiomedical. Nos vamos a otro emprendimiento. Muchas gracias, Katy, muy amable. Nos vamos por acá a otro emprendimiento del barrio central, el último barrio que estamos visitando en este especial de Yactapi en el Yamor, en la frutería. Aquí están estas ricas frutas, platanitos de todas las especies. Papas, por aquí entramos. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Si nos puede acercar para casito, por favor. Buenas tardes. ¿Cómo ha pasado? ¿Me recuerda su nombre? María Verónica Lechón me llamo. María, ¿qué ofrece usted aquí? Yo ofrezco productos de primera necesidad, como son papitas, frutas, verduras, plátano al por mayor, menor, esas cositas. ¿De dónde trae usted las frutas? De INTA me trae. Sí, se nota, fruta orgánica de INTA. Sí, orgánica, sin fumigar, es los babacos, los plátanos, las papayas, así. ¿Usted compra a los productores? Sí, a los productores le compro. Ellos me entregan acá. ¿De qué horas a qué horas tiene abierto su local? Abro 7:30 hasta 8 de la noche. Infallable, de 7:30 a 8 de la noche. Si quieren a domicilio, ustedes les pueden entregar o llamarle, dice, yo necesito plátanos, necesito babacos. ¿A dónde pueden contactarse? A mi número telefónico 0986-860414. Repetimos, por favor. 0986-860414. Aquí está también el acompañante, ¿no? El acompañante, variedad de plátanos. Ahí tenemos de esos plátanos rojos, ¿no? Los plátanos rojos, el maqueño. Ya, el plátano verde que ya que se madura. Que se madure, no puedo ingresar porque está aquí la cámara, no puedo ingresar, por eso no le pongo el micrófono. Doña Verónica, muchas gracias por habernos recibido. ¿Podemos ingresar o que se acerque doña Verónica? Vamos a ingresar ahora sí un ratito, ya me dieron un espacio por aquí. Muchas gracias para poder conversar más con doña Verónica. Decíamos que usted trae las papayas también traen de INTA. Sí, me entregan de INTA las papayas. Me traen los jueves, los domingos. Así. Todo, esta producción, estos productos es recién llegada. ¿Cada qué tiempo usted? Me entregan los jueves, martes y jueves cojo. Qué ricas, fresquitas. Muchas gracias. Naranjas, mandarinas, piñas, plátanos, babacos, papayas, aguacates, tomate de árbol, pimiento, zanahoria, de todo. De todo usted encuentra aquí en la frutería. Frutería Eric. Frutería Eric, desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. La dirección. Sucre y Olmedo. Sucre y Olmedo, en plena fachada, ¿no es cierto? No hay camino para perderse. No hay camino para perderse. Estamos aquí gustosos de atenderle a todas las personitas que nos desea comprar. Muchas gracias a doña Verónica. Nos vamos. No sé si aquí terminamos o nos vamos a la productora APAC, porque aquí les cuento que en la calle Sucre, entre Olmedo y Piedrahíta, en la 608 también funciona, también presta servicios la productora APAC. Si usted necesita documentales, reportajes, spots, una producción audiovisual, aquí en la productora APAC, el equipo técnico, el equipo creativo, listo para atenderle. El día de hoy concluimos Yactapi en el Yamor, un especial porque usted se merece, porque esta tierra Saranza, este pueblo que siempre está de pie, se lo merece. APAC TV en simultáneo con YouTube en Yactapi Noticias Otavalo, transmitiendo en los diferentes barrios. Hemos estado en el barrio El Empedrado, el barrio San Blas, el barrio El Batán, hemos estado en el barrio Copacabana, en el barrio La Florida, hemos estado en el barrio San Juan, hemos estado en el barrio
en la Ciudadela 31 de octubre, en el barrio Central, en el barrio Punguiaro. ¿Se me olvida algún barrio? Parece que no se me olvida. Si se me olvida, a ver, algo, Katia, el barrio Montserrat. Ayer estábamos en el barrio Montserrat. Con esto nos despedimos hasta una próxima oportunidad, porque esto no se termina. Este es el inicio de Yactapi en territorio. Estaremos visitando comunidades, parroquias, organizaciones en territorio. Así que no se pierda. Yactapi, nos vamos, que corten, dice, ya viene un carro, ya viene la basura, nos impide el sonido. Chao, habla mucho, nos dicen, habla mucho, me encanta hablar, chao. Damos paso a estudios. Mashi Jimenago, Shuk Punjakaman, Ñakotin Kai Yactapi, en el Yamor Niskaguta, Kunan Punjago, Puchucaspa, Kanakpanchi, Tukuchinakpanchi, Kayotavalo, Kugopi, Rixinakpaskanchi, Joaquín Barrio Kunata, Ña Mashi Jimena Nijparka. Yepay chapanchi golpi kati kunata kay ashaguta rixispa kanakparkanchi barrio kunata kay Otavalo kopi. Yepay chapanchi chasnallata ñukanchi yanapa kunata. Como decía la compañera Jimena, hoy estamos terminando lo que es Yactapi en el Yamor. Hemos visitado varios barrios, parece igualito, ¿no? Pero hemos conocido de igual forma cuáles son las necesidades de emprendimientos, lo que los jóvenes han estado haciendo, las historias de lo que tienen en cada uno de los barrios a los que hemos podido llegar, y por ello también agradecemos a nuestros auspiciantes, Auténtico Yamor de Cabrera e Hija, que está en la Esteves Mora y Sucre, Otavalo, deliciosas fritadas y una chicha exquisita, la chicha de los dioses, la chicha de los 7 granos, al Yamor de Doña Cabrera e Hija. También agradecemos a Pastelería y Panadería Son de Azúcar, donde puede encontrar ricos pasteles, asimismo pancitos calientitos para el desayuno, también pasteles para todo evento social. Esto queda en la calle Sucre, en la calle Bolívar, y Piedrahíta esquina, no se olviden. También agradecemos a Helados La Colón en su nuevo local, en la Abdón Calderón, entre Sucre y Bolívar, en el segundo piso del edificio Sisa. También no se olviden que ahí tienen ricos heladitos, pero también tienen unos exquisitos desayunos, humitas, también cafecitos, así que pueden ir a disfrutar. También agradecemos a Pintura Gama y Color, el color de tus sueños, que está en Otavalo, en la calle Morales y Atahualpa. También en su local en Cotacachi, en la calle Sucre y 10 de agosto Cotacachi. Pinturas Gama y Color, el color de tus sueños. También a Fisio Vida, que se encuentra en la calle Atahualpa, y Manuel Andrade junto al Consejo de la Judicatura. Por ellos y otros muchos más hemos logrado realizar lo que es Yactapi en el Yamor. Agradecemos a todos nuestros seguidores y, como decía la compañera Jimena, esto continúa Yactapi a los territorios. Yopay chapanchi golpi mashikunata kay pachagukunama katiskamanda, shuk punjaupi tupari pasunchi.